Hola a todos, bienvenidos. Hoy abordaremos un tema profundo y desafiante. ¿Quién es el autor del pecado? Exploraremos las escrituras y el pensamiento teológico para entender mejor de dónde proviene el mal y cómo encaja en el plan soberano de Dios. Así que prepárate para una conversación que nos llevará al corazón de la doctrina cristiana. Comencemos. Cuando se les pregunta a muchos cristianos si Dios es el autor del pecado, se apresuran a decir, no, Dios no es el autor del pecado. Y luego tratan, por medio de diferentes subterfugios, darle al hombre algún poder de autodeterminación y algún tipo de libertad que solo en sus mentes haría al hombre culpable y aún así dejar a Dios con total soberanía. Cuando alguien alega que mi visión de la soberanía divina convierte a Dios en el autor del pecado, mi respuesta es ¿y qué? Los que se oponen a mí dicen, ¿pero él hace a Dios autor del pecado? Ahora convengamos algo, una descripción no equivale a una objeción. Nunca he encontrado una explicación decente sobre el problema real o qué está mal de que Dios sea el autor del pecado. La verdad es que, sea o no Dios el autor del pecado, no hay ningún problema bíblico o racional con que Él sea el autor del pecado. Para que sea un problema, debe hacer que algún punto del cristianismo sea falso o contradecir algún pasaje de las Escrituras. Pero si Dios es el autor del pecado, ¿cómo esto hace que el cristianismo sea falso? Uno debe construir un argumento que demuestre este punto, de que el cristianismo es falso, citando premisas establecidas que necesariamente conducen a la conclusión de que el cristianismo sería falso si Dios fuera el autor del pecado. ¿Cuál es este argumento? ¿Y qué pasaje de la Escritura contradice? Puedes citar cualquier pasaje que quieras, pero debes demostrar que necesariamente se aplica a la pregunta y hace imposible que Dios sea el autor del pecado. ¿Dónde está este pasaje de las Escrituras? Entre las muchas respuestas falaces está la apelación a Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usar este versículo para negar que Dios es el autor del pecado es una de las peores aplicaciones erróneas de las Escrituras, y debido a que este error es muy popular e influyente, ha causado mucho daño y ha generado una carga innecesaria para quienes defienden la fe. En su carta, Santiago analiza el resultado práctico de la fe cristiana, llamémoslo física, por lo que a menudo enfatiza la responsabilidad directa del cristiano y desde su perspectiva inmediata. Santiago está señalando lo que el cristiano debe considerar y abordar en sus luchas como cristiano. No está tratando con metafísica, que es el estudio de las cosas más básicas sobre la realidad, es decir, las cuestiones últimas, la soberanía divina. En otras palabras, está abordando sus temas desde el punto de vista de un cristiano en relación con sus consideraciones y responsabilidades inmediatas, y no en relación con principios metafísicos amplios. Sin embargo, cuando discutimos la soberanía divina versus la libertad humana, causa y efecto, etc., en realidad estamos tratando con metafísica. Por supuesto, las conclusiones alcanzadas en este nivel metafísico conllevan implicaciones necesarias para la vida práctica, y lo que la Biblia enseña sobre la metafísica y la vida práctica son completamente consistentes entre sí. Sin embargo, es cierto que mientras la discusión se mantenga en el nivel metafísico, es decir, las cuestiones últimas, el punto de referencia es diferente, de modo que hay que tener cuidado de no inferir inválidamente un principio metafísico, es decir, sobre la soberanía divina, de un verso de instrucción práctica, es decir, lo que llamamos física. Teniendo esto en cuenta, leamos el pasaje nuevamente.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No afirma ni niega si Dios es el autor del pecado, no aborda el tema, sino que sus preocupaciones son diferentes. Dice que Dios no es el tentador, lo cual es diferente a decir que Dios no es el autor del pecado. Si Dios te lleva directamente a pecar, eso lo haría el autor del pecado, pero tú seguirías siendo el pecador o malhechor. Como el pecado es la transgresión de la ley divina, para que Dios sea considerado pecador o malhechor, en este caso, tendría que existir una ley moral que le prohíba ser el autor del pecado. Entonces, si Dios actúa como el autor del pecado, a pesar de esa prohibición, se convertiría en pecador o malhechor. A menos que exista una ley moral que prohíba a Dios ser el autor del pecado, el hecho de que Él lo sea no lo convierte en pecador o malhechor. Los términos autor, pecador, malhechor y tentador tienen significados distintos y claros. Que Dios sea el autor del pecado no implica que también sea un pecador, un malhechor o un tentador. No ser un malhechor, por definición, significa no haber hecho nada malo. Por lo tanto, incluso si Dios es el autor del pecado, no significa automáticamente que haya algo malo en él o que sea un malhechor. Sin embargo, esto no significa distanciar a Dios del mal, porque ser autor del pecado implica mucho más control sobre el pecador y el pecado que meramente tentar. Mientras que el diablo o la lujuria de una persona puede ser el tentador y la persona puede ser el pecador, es Dios quien directa y completamente controla tanto al tentador como al pecador y la relación entre ellos. Y aunque Dios no es el tentador, deliberada y soberanamente envía espíritus malignos para tentar, como dice Primera de Reyes 22, 19 al 23. Y él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y lo lograrás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová, he puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y también a atormentar, como dice Primera de Samuel 16, 14 al 23, 18, 10 y 19, 9. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David delante de mí, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él.
Primera de Samuel 18:10 dice: aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía la lanza en la mano. Y leemos Primera de Samuel 19:9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano, mientras David tocaba con su mano el arpa. Pero en todo esto, Dios es justo por definición. El versículo de Santiago 1:13 te dice que cuando enfrentas la tentación, debes abordar directamente tu lujuria y no simplemente culpar a Dios y luego no hacer nada, o permanecer en tu pecado. Lea todo Santiago 1 y vea si esto no es su énfasis obvio. Se ocupa del gozo, la fe, la perseverancia, la duda, el orgullo, la lujuria, la ira, la inmundicia moral y el ser un hacedor de la palabra. Se ocupa de las responsabilidades directas del cristiano en la vida práctica y lo hace relacionándolas con los motivos y características internos de la persona. En el versículo 13, Santiago está instruyendo al creyente sobre cómo abordar correctamente una tentación. No está tratando de explicar la metafísica detrás de ella. Está considerando la responsabilidad del creyente con respecto a los factores internos de la santificación y no la causa o principio metafísico de estos, sino que la causa o principio metafísicos es exactamente lo que estamos discutiendo cuando consideramos si Dios es el autor del pecado. Por lo tanto, Santiago 1:13 no es directamente aplicable a nuestro tema. Si alguno todavía desea negar que Dios es el autor del pecado, tendrá que usar otro versículo. Aquellos que citan Santiago 1 para afirmar que Dios no puede ser el autor del pecado, podrían usar el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y reforzar su comprensión del versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sin embargo, si el versículo 17 se interpreta de una manera que sea consistente con su interpretación del versículo 13, es decir, que Dios no puede ser el autor del pecado, entonces esto haría que el versículo 17 contradiga Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pero si el versículo 17 se interpreta correctamente para que no contradiga Isaías 45:7, entonces ya no refuerza su falsa interpretación del versículo 13. Por lo tanto, nada en este pasaje niega que Dios sea el autor del pecado. El motivo y efecto de la respuesta cristiana es dar cabida a los estándares humanos de equidad y rectitud. Debney, Sheed, que son autores teológicos, y otros admitieron que su respuesta pretende satisfacer la intuición humana. Si no fuera por el hecho de que la soberanía absoluta de Dios es repugnante a la intuición humana pecaminosa y defectuosa por los efectos no éticos del pecado, la cuestión del autor del pecado no tendría ningún punto de entrada lógico en las discusiones teológicas. Ahora, voy a abrir un paréntesis aquí para explicar un poco el significado de los efectos no éticos del pecado. ¿Qué son los efectos no éticos del pecado? Los efectos no éticos del pecado se refieren a cómo el pecado afecta la mente, la razón y la capacidad de conocer o entender la verdad. La palabra noético proviene de la palabra griega noesis, que significa pensamiento o conocimiento. En términos teológicos, los efectos noéticos del pecado tienen que ver con cómo el pecado altera la manera en que una persona percibe, comprende y juzga la realidad. Los principales efectos noéticos del pecado son el oscurecimiento del entendimiento. Esto quiere decir que el pecado oscurece la mente, haciendo imposible para una persona discernir la verdad y comprender la voluntad de Dios
Esto lleva a una distorsión en la percepción de lo que es bueno y malo. Otro efecto es la ignorancia espiritual, lo cual tiene que ver con que el pecado resulta en una falta de conocimiento espiritual y una comprensión nula de las verdades divinas. La persona no es receptiva a las enseñanzas espirituales y a la guía divina. Otro de los efectos es el razonamiento defectuoso, que quiere decir que el pecado corrompe el razonamiento moral y ético. Las decisiones y juicios morales son influenciados por deseos egoístas y no por principios objetivos de justicia y verdad. También está la repetición del pecado, que endurece el corazón y hace que la persona se vuelva insensible a la corrección y a la persuasión moral, dificultando el arrepentimiento y la conversión. Y la desviación del bien, que quiere decir que el pecado lleva a una desviación sistemática de lo que es verdaderamente bueno y correcto. La mente afectada por el pecado justifica o racionaliza comportamientos pecaminosos en lugar de reconocerlos como tales. Para entender esto en su contexto teológico, el pecado original tiene un impacto noético en toda la humanidad, afectando la capacidad humana para conocer y seguir a Dios correctamente. La salvación y la redención a través de Cristo son vistas como el medio para restaurar y sanar la mente y el entendimiento de la humanidad, permitiendo una correcta percepción y relación con Dios. Los efectos noéticos del pecado subrayan la necesidad de la gracia divina para iluminar la mente y restaurar la capacidad de conocer y vivir de acuerdo con la verdad. Siguiendo nuestro argumento, en contraste con pretender satisfacer la intuición humana, el enfoque bíblico a este tipo de preguntas y objeciones no es justificar a Dios, sino reprender al hombre por haber planteado el desafío en primer lugar. Nuestro pasaje de Isaías 45 es un ejemplo. Isaías 45, 5 al 10. Yo soy Jehová y no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque no me conoces, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Destilad cielos desde arriba y las nubes lluevan justicia. Ábrase la tierra y produzca salvación, y justicia brote juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto entre tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo formó, ¿qué haces? ¿O tu obra dirá, no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿qué engendraste? O a la mujer, ¿qué diste a luz? En otras palabras, yo soy el único Dios, ya sea prosperidad o desastre. Yo soy el hacedor de todas estas cosas. No hay otro Dios que las haga. ¿Cómo te atreves a preguntarme sobre esto? ¿Quién eres tú para oponerte? Aunque es posible que este versículo no resuelva todos los detalles sobre este tema, a diferencia de Santiago 1:13, es relevante para la metafísica. Él es el único Dios y esto está inseparablemente relacionado con el hecho de que es este único Dios quien causa todas estas cosas, incluyendo tanto la prosperidad como el desastre. Él es el hacedor de todos ellos, de los acontecimientos de toda clase. Esto es una negación de cualquier tipo de dualismo. No hay otro poder que pueda causar prosperidad o desastre. Contrariamente a la explicación tradicional, Dios no dice, oh, no soy el autor del pecado, aunque soy la causa última de todas las cosas. Me distancio de causar directamente el mal, estableciendo causas secundarias y agentes libres. Entonces, aunque yo creo y sostengo todas las cosas, los hombres pecan libremente al pensar y actuar de acuerdo con sus propias disposiciones. Las malas disposiciones provienen de Adán. En cuanto a cómo Adán obtuvo sus malas disposiciones, bueno,
¿Tendrá que seguir siendo un misterio para ustedes? La Biblia nunca responde de esta manera. Hay muchos pasajes que dicen que Dios causa todas las cosas y la metafísica, es decir, las cuestiones últimas detrás de esto, se explica por la omnipotencia de Dios, la misma omnipotencia que creó todo. Por otro lado, todos los pasajes que la gente usa para negar que Dios sea el autor del pecado o para probar el compatibilismo, que este es un tema que vamos a abordar en otro video, son siempre meras descripciones de eventos y motivos sin tratar la causa metafísica, es decir, la cuestión última, lo que impulsa todo de esos eventos y motivos. En lugar de dar la respuesta popular, que es débil, evasiva, incoherente y confusa, Dios declara sin vergüenza: sí, hago todas estas cosas. ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Quién eres tú para que siquiera preguntes al respecto? Cuando se trata de metafísica, incluida la relación de Dios con las decisiones humanas, ya sea para bien o para mal, así es como responde la Biblia. Leemos en Romanos 9, 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Nuevamente, esto tiene algo que ver con la metafísica, ya que el contexto tiene que ver con la elección y la reprobación, y con la formación de los elegidos y los no elegidos, como el alfarero hace la cerámica con la arcilla. Contrariamente a la respuesta típica, Pablo no dice: ¿no entendéis? Aunque Dios determina todas las cosas, Él las causa solo haciéndoos tomar decisiones libremente según vuestra propia naturaleza, que vino de Adán, cuya naturaleza misteriosamente se apartó de lo santo al mal, para que Dios no sea el autor del pecado, sino para que vosotros seáis responsables de vuestras propias decisiones y acciones. En cambio, Pablo dice que el control de Dios sobre ambos, lo noble y lo común, es como el control del alfarero sobre un trozo de arcilla. Y así como un trozo de barro no puede cuestionar al alfarero, la respuesta de Pablo al objetor no es: pero tú mismo te hiciste malo, o pero libremente haces el mal según tu propia naturaleza, sino que dice: ¿la criatura le dirá al Creador: ¿por qué me hiciste así? Y Pablo no dice: pero Dios no es el autor del pecado, sino que dice: Dios tiene derecho de hacer justo a uno y malo a otro, de salvar a uno y condenar a otro. Por supuesto, nadie puede resistirse a su voluntad. Este es el enfoque de la Biblia. Reprende al objetor y responde a la objeción al mismo tiempo. La respuesta no niega que Dios sea la causa directa del pecado. En cambio, dice audazmente que Dios tiene derecho a hacer lo que quiera, cuando y como quiera. En lugar de dar un paso atrás o hacia un lado, avanza hacia el objetor y le abofetea. Esta es la respuesta de Dios. Es fuerte, directa, simple, coherente e irrefutable. Es perfecta. Y con esto llegamos al final de nuestro estudio sobre el autor del pecado. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor esta compleja pero importante doctrina. Si te ha sido útil, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.